Imagina que la nación más influyente del último siglo nunca hubiera existido. No hablamos de que desaparezca de pronto, sino de que jamás hubiera nacido como país independiente. Sin independencia en 1776, sin expansión territorial, sin sueño americano. ¿Qué tanto cambiaría la historia de la humanidad? Hoy vamos a recorrer con datos reales y análisis riguroso cómo habría sido un mundo sin Estados Unidos. Así que prepárate, que la historia del mundo, tal como la conocemos, sería irreconocible. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias proclamaron su independencia del Imperio Británico, dando inicio a Estados Unidos. Pero si esto nunca hubiese ocurrido, Norteamérica habría seguido un camino mucho más parecido al de Canadá, un dominio británico con autonomía progresiva, pero sin la narrativa de una nación rebelde. La Constitución de 1787 fue la primera carta magna moderna escrita y aplicada a un Estado, y sirvió como ejemplo para muchas revoluciones posteriores. Sin Estados Unidos, este referente habría desaparecido. En América Latina, por ejemplo, Simón Bolívar y otros libertadores habrían tenido menos inspiración en un modelo republicano y federal, y probablemente las independencias hubiesen tomado forma de monarquía constitucionales bajo influencia europea, como ocurrió en Brasil con Pedro I. En Europa, la Revolución Francesa de 1789 habría tenido un escenario distinto. Aunque se inspiró principalmente en sus propios filósofos ilustrados, el ejemplo tangible de una república en América reforzó su causa. Sin esa validación, la radicalización de la Revolución Francesa pudo haber tardado más en producirse o haber sido más controlada. Consecuencia directa, el mapa político de América Latina y Europa en el siglo XIX habría sido mucho más conservador, con monarquías extendidas en vez de repúblicas tempranas. La ausencia de Estados Unidos no solo habría cambiado Norteamérica, sino que habría retrasado la ola de republicanismo global. El destino manifiesto fue la ideología que justificó la expansión de Estados Unidos hacia el oeste durante el siglo XIX. Bajo esa doctrina, el país anexó territorios mediante compra, guerra o presión diplomática. Sin ese país, México habría conservado más de la mitad de su territorio actual. California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y Utah. El impacto es gigantesco. California, con su oro descubierto en 1848, habría hecho de México una potencia económica. Un México dueño del Pacífico Norte habría tenido un papel protagónico en las rutas comerciales con Asia. La apertura forzada de Japón en 1854, realizada en nuestra historia por Estados Unidos, habría estado en manos de potencias como Gran Bretaña o incluso México. Además, sin la guerra México-Estados Unidos en 1846 al 48, no existirían las heridas históricas ni la frontera actual. América del Norte se vería como un mosaico de colonias británicas en Canadá y un México fortalecido en el sur. Los pueblos indígenas de las grandes llanuras que en nuestra historia fueron desplazados y exterminados por la expansión estadounidense habrían resistido mucho más tiempo bajo regímenes coloniales europeos o mexicanos. La expansión hacia el Pacífico no habría sido rápida ni imparable. Norteamérica no tendría la misma unificación continental y la idea de una potencia de mar a mar simplemente no existiría. La Guerra de Secesión estadounidense fue el conflicto más sangriento de su historia, con más de 600,000 muertos. Su resultado marcó la abolición definitiva de la esclavitud en ese país. Pero si Estados Unidos nunca existió, esa guerra jamás habría ocurrido. La esclavitud habría sido abolida bajo parámetros distintos, probablemente de forma más gradual y menos sangrienta. Gran Bretaña abolió la esclavitud en 1833, Francia en 1848, España en 1873 en Puerto Rico y 1886 en Cuba. Es decir, en cualquier escenario la esclavitud en América habría desaparecido en el siglo XIX. Sin embargo, el destino de millones de afrodescendientes habría sido diferente. En lugar de sufrir una guerra civil, se habría dado un proceso controlado desde las metrópolis. Esto habría evitado la masacre de cientos de miles, pero no necesariamente la discriminación. De hecho, en colonias británicas como Jamaica, los descendientes de esclavos siguieron enfrentando desigualdad estructural incluso después de la emancipación. El movimiento por los derechos civiles del siglo XX, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., tampoco existiría. Sin Estados Unidos, la narrativa de lucha racial y de conquista de libertades en los años 60 habría sido menos global. La discriminación habría seguido, pero sin la visibilidad que adquirió en el mundo gracias al eco estadounidense.
En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entró tarde, en 1917, pero su intervención fue decisiva. Con más de 1 millón de soldados desplegados, además de apoyo financiero e industrial, inclinó la balanza hacia los aliados. Sin Estados Unidos, Alemania habría resistido más tiempo, e incluso podría haber obtenido una paz negociada favorable. Francia y Reino Unido estaban exhaustos tras 4 años de guerra de trincheras. La entrada estadounidense fue el golpe de gracia. El Tratado de Versalles de 1919, que impuso duras condiciones a Alemania, fue posible gracias al respaldo militar y económico estadounidense. Sin ellos, los aliados habrían tenido menos fuerza para imponer sanciones tan severas. En consecuencia, el resentimiento alemán que llevó al ascenso a Hitler habría sido distinto. Es posible que el nazismo, tal como lo conocimos, no hubiera emergido. Eso habría cambiado todo en el siglo XX. Una Alemania menos humillada, quizás habría seguido como monarquía debilitada o como república parlamentaria, pero sin un líder totalitario con apoyo de masas. En la Segunda Guerra Mundial, el rol estadounidense fue más decisivo. Desde 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos se convirtió en la fábrica de guerra de los aliados. El programa de préstamos y arriendo envió armas, alimentos y recursos a Gran Bretaña y la Unión Soviética. Además, el desembarco de Normandía en 1944, liderado por tropas estadounidenses y británicas, fue el inicio del fin para Hitler. Sin Estados Unidos, Gran Bretaña habría quedado sola, debilitada tras años de bombardeos, y la Unión Soviética habría tenido que cargar con casi todo el esfuerzo bélico. Consecuencia, la Unión Soviética habría terminado derrotando a Hitler, pero a un costo aún mayor y con una influencia mucho más extensa en Europa. Francia, Italia y Alemania Occidental habrían caído bajo el control soviético. La Guerra Fría como la conocimos jamás habría existido. En cambio, el siglo XX habría estado dominado por un bloque comunista global. La Guerra Fría fue la confrontación indirecta entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin Estados Unidos, esa rivalidad no habría existido. La Unión Soviética habría dominado Europa casi por completo tras la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña habría quedado como una isla debilitada sin capacidad de competir. Canadá y Australia, aunque importantes, no podían llenar el vacío de una superpotencia. Eso significa que el mundo habría tenido un solo modelo dominante, el comunismo soviético. La carrera espacial habría sido unilateral. Solo la Unión Soviética habría enviado satélites y, eventualmente, humanos al espacio. El alunizaje de 1969 no habría ocurrido como un evento global, porque no habría existido una carrera para ganarle al otro. Internet, nacido como un proyecto militar estadounidense, no habría existido en esa forma. Quizás habría surgido décadas después en Europa o Asia. Desde 1870, Estados Unidos se convirtió en la mayor economía mundial. Su crecimiento industrial y agrícola cambió las dinámicas globales. Sin ellos, Londres seguiría siendo la capital financiera del mundo. El dólar nunca habría reemplazado a la libra esterlina como moneda de referencia. El comercio internacional se movería bajo estándares europeos con bancos en París, Berlín y Londres liderando. El Plan Marshall, que reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial con $13.000 millones, jamás habría existido. Europa se habría levantado con mucha más lentitud. Alemania y Francia habrían tardado décadas en recuperarse, y quizás nunca habría surgido la Unión Europea como bloque integrado. Asia también sería distinta. Japón no habría tenido la reconstrucción impulsada por Estados Unidos tras 1945. En su lugar, habría quedado bajo control soviético-británico, lo que retrasaría su milagro económico. Corea del Sur, sin apoyo estadounidense, probablemente habría quedado bajo dominio del norte comunista. América Latina fue marcada por la doctrina Monroe en 1823, presumida en América para los americanos. Con ella, Estados Unidos justificó su intervención en la región. Sin ese país, Europa habría seguido influyendo por más tiempo, Gran Bretaña en el Caribe, Francia en México y España en Cuba y Puerto Rico. No habría habido golpes de estados impulsados por la CIA en Guatemala o Chile en el 73. El Canal de Panamá no habría sido obra de Washington, probablemente lo habría terminado Francia o más tarde Gran Bretaña. Eso significa que el comercio interoceánico habría estado bajo el control europeo no norteamericano. La dictadura militar de los años 60 y 70, muchas respaldadas por Washington, tal vez nunca habían llegado al poder. América Latina habría tenido más margen para procesos democráticos propios, aunque siempre bajo influencia europea o soviética. Más de 60 millones de personas llegaron a Estados Unidos entre los siglos XIX y XX, buscando oportunidades. Sin ese país,
Esos flujos migratorios habrían ido a otros destinos. Italianos, irlandeses y judíos habrían migrado a Argentina, Brasil o Canadá. Se habrían convertido en megalópolis de 30 a 40 millones de habitantes. México habría retenido su población y habría crecido más fuerte internamente. La diáspora mexicana en Estados Unidos, hoy de más de 36 millones de personas, no existiría. Eso significa que México sería mucho más poderoso demográfica y culturalmente. Las ciudades globales de referencia no serían Nueva York o Los Ángeles, sino Londres, París, Buenos Aires o Río de Janeiro. Estados Unidos fue clave en avances médicos y científicos del siglo XX. Jonas Salk desarrolló la vacuna contra el polio en 1955. La producción masiva de antibióticos salvó millones de vidas. La biotecnología y la cirugía moderna crecieron con fuerte apoyo estadounidense. Sin ellos, estos avances habrían llegado, pero más tarde. Europa tenía laboratorios de calidad, pero no el músculo económico para escalar descubrimientos a nivel global. Eso significa que enfermedades como la polio o el sarampión habrían durado más tiempo como amenazas globales. La expectativa de vida mundial, que subió drásticamente en el siglo XX, se habría retrasado décadas. El impacto sobre generaciones enteras habría sido enorme. Estados Unidos ha sido uno de los principales contaminadores históricos del planeta, desde la revolución industrial hasta hoy. Su modelo económico basado en el consumismo masivo ha generado enormes emisiones de CO2. Sin este país, la huella ambiental global habría sido menor. Ejemplo real es que Estados Unidos representa alrededor del 25% de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero desde 1850. Sin ellos, la atmósfera tendría menos concentración de CO2 y el cambio climático actual podría ser menos severo. Pero aquí está la paradoja. También habríamos perdido avances claves en ciencia ambiental. Sin la NASA, no tendríamos los satélites que miden el clima global. Sin Silicon Valley, las energías renovables como los paneles solares de alta eficiencia o las investigaciones en autos eléctricos habrían avanzado más lentamente. Es decir, sin Estados Unidos, el planeta se habría contaminado menos, pero también tendríamos menos herramientas para comprender y combatir esa contaminación. Imagina un mundo sin Hollywood, Disney, Marvel ni Netflix. La industria cultural del siglo XX habría tenido otro epicentro. Francia, Italia y Alemania dominaron el cine antes de 1940. Sin Estados Unidos, probablemente ellos habrían seguido liderando la producción cinematográfica global. La música también sería reconocible sin la influencia afroamericana en Estados Unidos. No existirían el jazz, el blues, el rock, el rap ni el hip hop. El pop mundial tendría raíces distintas. Tal vez el samba brasileño, la salsa cubana o el reggae jamaiquino se habrían convertido en los géneros dominantes a nivel global. Un ejemplo real, piensa en los Beatles. Aunque eran británicos, su éxito se consolidó gracias al mercado estadounidense. Sin Estados Unidos, tal vez su impacto habría sido menor o sus giras se habrían enfocado en América Latina o Europa. El resultado, un mundo cultural más fragmentado sin una industria de entretenimiento centralizada. Quizá más diverso, sí, pero con menos símbolos compartidos a nivel planetario. La carrera espacial fue un reflejo directo de la Guerra Fría. La Unión Soviética lanzó el primer satélite Sputnik en 1957 y el primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, en 1961. Pero Estados Unidos respondió con el Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna en 1969. Sin Estados Unidos, esa competencia no existiría. La Unión Soviética habría dominado el espacio sin contrapeso. Probablemente habrían sido los primeros en llegar a la Luna, aunque con menos espectáculo mediático. El espacio sería visto como un proyecto científico y militar soviético, no como un logro compartido de la humanidad. Además, muchas tecnologías derivadas de la carrera espacial como los satélites de comunicación, el GPS o los paneles solares modernos habrían surgido más lentamente o de manera restringida a países comunistas. El espacio sería un lugar menos explotado y controlado políticamente, sin la dimensión global que adquirió con la competencia entre potencias. Ahora, en el siglo XX, en Medio Oriente estuvo profundamente marcado por la intervención estadounidense. Desde la creación del Estado de Israel en 1948 hasta la Guerra del Golfo, Estados Unidos ha sido un actor decisivo. Sin ellos, Israel probablemente no habría recibido el mismo nivel de apoyo militar y financiero. Su supervivencia habría dependido mucho más de Europa o de sus propios recursos. Las guerras en Irak en 1991 y 2003 habrían ocurrido en esos términos. Arabia Saudita y las monarquías del Golfo no habrían contado con la protección estadounidense, lo que habría abierto espacio a potencias como la Unión Soviética o incluso Irán.
Consecuencia, el Medio Oriente sería un escenario mucho más influido por Europa, Rusia o China, con un balance distinto de poder. El petróleo seguiría siendo estratégico pero controlado por otras manos. Desde los años 70, Estados Unidos impulsó la llamada guerra contra las drogas que marcó la política de América Latina. Sin ellos, no habría existido la intervención militar en Colombia contra los carteles de Medellín y Cali. México no habría sufrido la misma presión internacional que derivó en la violencia del narcotráfico actual. Centroamérica habría tenido menos injerencia en asuntos internos bajo la excusa antidrogas. Esto no significa que el narcotráfico no existiría. La demanda europea seguiría ahí, pero la militarización del problema y la violencia asociada a los carteles habría sido menor. Ejemplo, sin Estados Unidos probablemente Colombia habría manejado el narcotráfico con un enfoque más económico-político, no como una guerra de décadas. El siglo XXI está marcado por la tecnología, internet, redes sociales, teléfonos inteligentes, inteligencia artificial. Gran parte de esto nació en Estados Unidos. Google 1998, Facebook 2004, YouTube 2005, Apple iPhone 2007 y Microsoft Windows desde los 80. La inteligencia artificial moderna, desde el OpenAI hasta Google DeepMind, tiene raíces estadounidenses. Sin ellos, Europa o Japón habrían liderado la revolución digital, pero con otro ritmo. Probablemente Internet sería más regulado, con menos innovación rápida y más control estatal. Ejemplo, sin Silicon Valley las redes sociales como Facebook o Instagram no existirían. Tal vez Europa habría creado plataformas más locales y China habría expandido ante su modelo aplicaciones como WeChat o TikTok. El mundo actual sería menos conectado globalmente y más fragmentado en bloques digitales regionales. En el siglo XX el proceso de descolonización en África y Asia estuvo indirectamente influido por Estados Unidos, que presionó a Europa para abandonar sus colonias tras la Segunda Guerra Mundial. Sin ellos, Gran Bretaña, Francia y Portugal habrían mantenido sus colonias por más tiempo. El apartheid en Sudáfrica tal vez habría durado más tiempo sin presión internacional liderada por Washington. En Asia, países como Corea del Sur, Japón o Filipinas no habrían tenido el impulso estadounidense para convertirse en economías modernas. Resultado, África y Asia tendrían una descolonización más lenta y menos equitativa, con Europa manteniendo poder político y económico más allá de los años 60. China es hoy la gran potencia emergente, pero ¿cómo sería su historia sin Estados Unidos? Durante el siglo XIX, China sufrió la presión de potencias europeas. Sin la expansión estadounidense hacia el Pacífico, esa presión sería exclusivamente europea y japonesa. En el siglo XX, sin la Guerra Fría tal como la conocemos, China comunista habría tenido más margen de maniobra. Sin un rival estadounidense, la Unión Soviética habría influido más directamente sobre Pekín. Tal vez China habría quedado subordinada a Moscú por más tiempo. En el siglo XXI, sin Estados Unidos como contrapeso, China ya sería la potencia hegemónica indiscutible. Europa y Rusia serían actores secundarios. La globalización moderna está profundamente ligada a Estados Unidos. McDonald's, Coca-Cola, Hollywood, Internet, símbolos que cruzaron fronteras. Sin ellos, la globalización sería menos homogénea. Europa impondría sus marcas, Japón sus tecnologías y China sus plataformas digitales. El mundo sería más regionalizado, con bloques económicos fuertes pero menos interconectados entre sí. Un ejemplo es que en vez de McDonald's en cada ciudad, quizás veríamos cadenas japonesas de ramen o cafeterías francesas dominando. La cultura de consumo sería distinta, más local y menos global. Y para cerrar, hay que ser claros, lo que nos libraríamos: Hiroshima y Nagasaki, la guerra de Vietnam, la invasión a Irak, crisis financieras globales causadas por Wall Street, la expansión global del fast food y sus consecuencias en la salud. Y lo que perderíamos: el Internet masificado, la llegada a la Luna, la revolución digital de Silicon Valley y la cultura pop que conecta al planeta. El balance es complejo, con detalles y contrastes que quizás dejamos en el tintero. Pero, sin Estados Unidos, el mundo sería menos violento en algunos aspectos, también menos innovador, menos interconectado y probablemente dominado por un solo bloque ideológico. ¿Te lo imaginabas?